bien extendidos en el tiempo. Esta semana que estamos orando, la temática, estamos dando gracias a Dios, estamos creyendo y dando gracias a Dios, pero la temática es yo sirvo. Porque creemos de que, de alguna manera, hermano, nosotros debemos de movernos, porque usted sabe que estamos cerrando un año en el cual nuestro propósito ha sido unidad. Pues esta unidad no la podemos hacer nosotros solamente diciendo, sí, seamos uno, sino hay que tener acciones, amén. El lenguaje actual, gracias por dice, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Amén, gracias. Quiero partir de esto para hablarle de la importancia. Se ha estado tocando el tema de servicio, de servir a Dios, pero el tema, nosotros servimos a Dios sirviendo a los demás. Así es como servimos a Dios, sirviendo a los otros. Y una de las situaciones que posiblemente no nos hemos dado cuenta, porque tal vez a través de muchísimos años el accionar del pueblo evangélico se ha visto influenciado por diversas líneas de pensamiento. El problema es de que mucho de lo mucho de lo que hoy vemos nosotros es un enfoque egocentrista, hermano. La gente piensa mucho en sí misma antes que pensar en los demás. Y claro, tenemos servidores y servidoras en las congregaciones, pero a veces no vamos más allá en el pensamiento de servir al cuerpo de Cristo o servir al Señor. Y no se tiene que tener necesariamente un cargo oficial cuando digo oficial, es un cargo que se le haya establecido en la congregación como para de alguna manera tener atención y servicio para con las demás personas del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces, un primer punto es de que la Biblia nos llama a nosotros, y lo vamos a ver en un momento, a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y en nosotros va a estar el anhelo, el deseo, la visión, la fuerza, la intención o la entereza, como usted quiera decirlo, de servir a los demás cuando veamos en los demás al Señor y nosotros nos veamos en una condición inferior, porque no estamos viendo al hermano, sino estamos viendo al Señor en él o en ella. Entonces, claro que alguien pudiera decir, pero mi hermano, hermano, eso no es un complejo de inferioridad, hermano, porque no nos tenemos que valorar, por supuesto. No estamos diciendo que somos menos, sino que nos consideremos menos para servir a otros. O Jesucristo, cuando vino a servir a los suyos, Él era menos. Jamás. Pero se consideró como menos para poder servirlos lavándole los pies. Amén. O sea, el hecho de que alguien se considere o actúe no significa que lo sea. Nosotros tenemos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Amén. Somos de alguna manera esas nuevas criaturas que van hacia el cielo. Pero aquí el verso que hemos leído, y gracias por la aportación del lenguaje que tal, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces, un primer punto es, para servir uno debe de menguar, debe de humillarse. Y cuando hablo de servir es jalarle una silla a alguien, llevar una aportación, una comida, una visita, un favor, una atención,
un cuidado por otra persona, muchas veces nosotros vamos a tener que tener el concepto de ser o tener una posición menor que la de los demás. Lo vamos a ver un momento, pero primero miremos que la Biblia dice, solo para que tenga una idea, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los estudiosos de las costumbres bíblicas, por decir de alguna manera, los que se adentran en el conocimiento de no solamente el sentido de las palabras, la etimología de las palabras, sino los usos y costumbres de las mismas, nos indica a qué se refiere vasos de barro. Porque si nosotros lo leemos así y lo hacemos de forma contemporánea, nosotros, mire, porque no tenemos este tesoro en vasos de barro, usted lo que va a pensar es un pocillo, hermano, hay de los que se compran en San Lucas, un cacharrito. ¿O qué es un vaso de barro? Un poquito más grande, va, un vaso un poquito más grande, va. ¿De qué está hablando la Biblia? De eso donde le sirven a uno chocolate, cocoa o atol de elote. Eso es poniéndolo nosotros en nuestro contexto. La Biblia, cuando el escritor se refería a vasos de barro, se refería a unos recipientes de barro que la gente tenía debajo de sus camas, en sus casas, para hacer sus necesidades fisiológicas. Porque la gente no tenía, como usted y como yo, un cuarto de baño ahí a la par de su habitación donde duerme. No, pero no tenían, sí tenían, pero la gente en las casas, estamos hablando de las costumbres, estamos hablando hace 2000 años, lo que utilizaban eran unos recipientes de barro donde ponían las deyecciones fisiológicas. Esos son los vasos de barro. Entonces usted, mi hermano, pero no se está ofendiendo. No, yo no me estoy ofendiendo, sino que la Biblia nos dice, o nos hace la comparación, imagínese. Usted se sentía bien cuando, sí, de plano que pocillo de chocolate, va, y la comparación de que a eso. Un vasito de barro, el vasito de barro. El vaso de barro son nosotros. El vaso de barro se refería a eso. O lo que se llamaba en otros tiempos, aquí en nuestro país, o le decían, o se usaban, no eran, se usaban. Bueno, ustedes son muy jóvenes, no los habrán conocido, pero les decían nicas, ¿va? ¿Cómo es posible, hermano? Pues yo solo vaya a estudiarlo usted profundamente. A eso se refiere. Entonces, a lo que está diciendo es, no nos está ofendiendo, nos está diciendo que nosotros, hermano, como dice en Corintio, hermano, nosotros somos lo vil y menospreciado del mundo, hermano. Nosotros no estamos en este evangelio por ser los más grandes, los renombrados, los famosos, los admirables, los sabios o los más bonitos. Estamos en este evangelio por la sublime misericordia del Dios de los cielos, que nos escogió para poner el tesoro del evangelio de su Hijo Jesucristo dentro de nosotros. Pero ¿qué éramos nosotros? Vasos de barro. Vasos de barro. Entonces, bueno, ¿por qué le digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la enseñanza? Es que solo si uno se humilla a sí mismo,
Solo si uno va a servir a los demás, hermano. Si uno tiene una actitud diferente, y estamos hablando de la unidad, mi hermano, usted se sorprendería de la cantidad de actitudes altivas que tenemos los evangélicos, hermano. ¿De veras? Usted saludó a fulano, si no me saludó a mí, vaso de barro. Pero es que yo soy, es que oiga bien quién soy yo, vaso de barro, vasos de barro. Mira, hermano, yo me recuerdo, y no es menos, no es nada, yo me recuerdo que la iglesia, la congregación originalmente llegaba como ahí, eran como los locales de allá, ¿se recuerdan? Llegaba como ahí y eran 1, 2, 3, 4 locales, era toda la congregación, llegaba ahí, 4 locales. Ya hace muchos años hubo una tarde que no estaba el hermano Checha, que era el que empezó aquí con nosotros. Pero había que actividad en la noche y estoy hablando de hace más de 18 años. Pues yo agarré la escoba, señor pastor, y me eché la barrida y la trapeada también. Porque era para mis hermanos que iban a venir más tarde. Era para ellos, para Dios, pero para ellos. No hay nada menos que servir, que uno pueda pensar, esto lo estoy haciendo para Dios. Si usted ve en los demás a Dios, usted lo va a hacer bien y con gozo. Y no va a pensar que solo una vez se barrido y trapeado, ¿verdad, hermano? Y qué gran alma. No, pero ¿qué voy de que pastor? Pero no hay problema, hermano, si somos vasos de barro. Esa es la comparación. ¿Cómo va a ser posible? No. Nosotros estamos para servir a Dios. Pero a Dios solo lo servimos cuando servimos a nuestros hermanos. Amén. Bueno, como lo miro así como claudicando entre dos pensamientos, acompáñeme a Filipenses 2 para ponerle un poquito de más solidez a lo que estamos hablando. Amén. Amén, hermano. Yo veo como, ¿cuántos están de acuerdo con la Biblia? Hermano, mire, pero hay muchas otras formas de servir, hermano. Ir a la gente, ayudarle, atenderla, orar, ir a un hospital, ir a la casa de un enfermo que no te puede dar nada. Y a veces ni esperando ni que te dé refacción, sino llevas tú la refacción. Y ni siquiera te la comes, se la dejas a ellos. Uno debe de pensar, estoy sirviendo al Señor. Amén. Una concepción completa. Filipenses 2, y leemos el versículo 3, que ya lo hemos meditado, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. O sea, nada hagas por contienda, nada hagas por vanagloria, sino considera a los demás como que son superiores a ti. Nosotros vamos a servir a los demás. Mire, es que lo está diciendo la Biblia. Lo está diciendo la Biblia, hermano. Que nosotros, imagínense, considerar a los demás como superiores a mí. Mire, yo me recuerdo de una anécdota que me impactó hace muchos años. Me la contó un pastor misionero, que fue a predicar a los Estados Unidos. Y lo llevaron a una casa, lo hospedó un hermano que tenía una mansión, ¿verdad? Y tenía mayordomo y tenía servidumbre. Y el hermano, Haroldo, me recuerdo que se llamaba también, dice de que lo hospedaron, predicaba ahí, no era la casa del pastor, era la casa de un miembro lo dejaron ahí.
Y a la mañana siguiente, cuando se levantó, encontró sus zapatos perfectamente lustrados. Entonces dijo, pues una persona bien educada, ¿verdad? Dijo, qué pena va, pero pues, le voy a dar gracias al mayordomo de este hermano. Una casa con gente. Y lo llamó, lo buscó y lo llamó y le dijo, mire, quiero agradecerles por haberme lustrado, no sé en qué momento, pero haber entrado y haberme lustrado, dejado tan nítidos mis zapatos. Y él le dijo, gracias, le dijo, pero el mayordomo, gracias, pero no fui yo. ¿Quién fue? Le dijo, fue el Señor, le dijo, el dueño de la casa, el sueño. Él se levantó temprano y pidió que se sacaran, y él mismo le lustró sus zapatos. Se quedó impactado, ¿va? ¿Por qué? Porque ¿cómo hace? Si tiene quien lo haga, ¿va usted? Varios que lo hagan. Pero él hizo una acción de servicio considerando al otro como digno de una honra superior a sí mismo. Pues, hermano, a veces nosotros no queremos actuar en servir a nadie, hermano. O a veces servimos solo a los que nos conviene servir, o al que nos va a hacer un favor, o perdone que le diga, al que me cae bien, al que no me cae bien, que se haga un lado. Hermano, de veras, Dios nos ayude, hermano. Leamos. Entonces, dice, considerando o estimando a los demás como superiores a él mismo. Verso 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano y hermana, es que pensémoslo de esta manera. Ya no miro yo mi conveniencia, sino el interés y la conveniencia de alguien más. Eso nos va a llevar a la unidad, hermano. Estamos orando por la bendición de Dios sobre nuestras vidas, pero a veces nosotros no tenemos ese sentir, que es de lo que está hablando Filipenses 2, de Cristo Jesús, y entonces no logramos movernos a una acción de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, y entonces dejamos de ver las necesidades de los demás para ver solo las nuestras. No que no veamos las nuestras, pero en un momento dado dice aquí que no, dice no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Hermano, esto nos va a llevar realmente a unidad, y la unidad nos va a permitir hacer oraciones poderosas, hermano. Porque si usted y yo oramos por la causa de un necesitado, pero oramos todos juntos. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces nosotros vamos a estar orando por la vida o la salud o la necesidad de no sé quién. Sí, amén. Pero que no vaya a ser mi necesidad, como le he explicado otras veces, ¿va? Que no va a ser mi necesidad. Porque cuando mencionan mi necesidad, los dos brazos arriba, no, Padre, ten misericordia, nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, porque es la mía. Pero nosotros pudiéramos orar por los demás. Solo imagínese que invirtiéramos tiempo en petición de alguien, unos minutos en la petición de una solo, que alguien aquí se sintiera que todos están orando por su causa. Y estoy hablando de la oración, pero orar es fácil, hermano. Bueno, por decirlo de una manera. Pero ahí dice, no mire, no dice que solo se ore, porque ya oramos todos, no, sino actuemos, mirando la necesidad de los otros. Hermano y hermana, no va a ser fácil. El gran problema de estos tiempos, y ya se me fue el tiempo a mí, es de que el sistema nos ha enseñado a vernos solo a nosotros mismos.
a ver nuestros intereses, nuestros beneficios, nuestro tiempo, nuestra conveniencia, nuestro interés, nuestro acomodo. Todo es yo. Dios ha hablado y dice: ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el de los otros. Amén. Ahora, yo ya termino, hermano, porque no puedo. Quiero que piense por un momento, ¿qué interés le ha prestado usted a la necesidad de alguien más? Yo quiero que lo piense, quiero que lo piense, ¿qué interés le ha prestado usted a la necesidad de alguien más? No le estoy hablando de si alguien más, sí, yo tengo estado interesado en el bienestar de mi esposa y por eso le doy gasto. No estoy hablando de eso, esa es una obligación. Amén. Sí, yo estoy interesado por mis hijos, de veras, de que tengan zapatos y vayan a la escuela. Eso es así. Estoy hablando de alguien que va más allá de su contexto, digamos, familiar. O sea, pensemos de forma práctica. Bueno, ¿ha considerado a alguien superior a usted mismo? Si lo ha considerado, ¿ha hecho algo por ese alguien? Y tercero, ¿qué interés ha mostrado? ¿O qué interés he mostrado yo? Quiero que lo piense en cuestión de 15 segundos. ¿Por quién? ¿Por quién? Mira, hermano, aquí hay gente que se enferma y nadie pregunta por ella, hermano. O gente que tiene necesidad y nadie se interesa en saber si tienen para mañana para comer. El proyecto Canasta de Amor tiene esa visión, se anda averiguando, mire, ¿cómo estará? ¿Y qué estará? Y que Dios nos guíe, que nos ayude. Pero no solo eso. No es que, ahí sí, como predicaba hermana Johanna, no es que si supiera cómo estoy yo, si el primero soy yo. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Agarramos al revés el mensaje, ¿va? Hoy está bueno que les esté dando el pastor. Así se interesan un poquito en mí, porque ni me voltean a ver, ni se acuerdan, ni me dan, ni me regalan, ni me apapachan, ni me aman. Que les siga dando. No, hermano. O sea, ¿cuál es el interés en los demás? ¿Cuál es la actitud? O sea, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cuál sea, como dice ahí, sino también el bien de los otros. ¿Sabe, hermano? Y con esto tengo que terminar por el tiempo. Yo quiero que usted se lleve en esta noche porque este tiempo de respuesta de Dios. Interesarse no significa que le vengan a decir a uno. Interesarse es que usted pregunta, usted llama, usted busca, usted se hace parte. ¿Por quién? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? El argumento que no tengo tiempo, hermano, no tengo mucho que hacer. Ahí voy yo, ¿verdad? Hermano, si yo soy el necesitado, de veras que ven, no, pensemos. La Biblia debe de obedecerse de forma integral. No mire usted solo su propio bien, sino el de los demás. De veras, hermano. Quisiera ser más específico en algunas cosas, pero mejor lo vamos a dejar ahí. Cierre sus ojos, por favor. Vasos de barro. Vasos de barro. Así con sus ojos cerrados, yo quiero que oremos por todos, pero quiero que oremos por aquellos que no están aquí porque están en un quebranto en su casa, o aquellos que están golpeados emocionalmente en su casa, o aquellos que se han sentido abandonados porque no hubo quien dijera qué necesita.
Levante su mano derecha y vamos a orar porque el tiempo nos avanza. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, a tu presencia a decirte que yo estoy necesitado, pero yo quiero esta noche orar por la petición de alguien más. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, quiero considerar a los demás para servirlos superiores a mí mismo. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que el sentir de Cristo esté en mi corazón. Que esto no sea ni una obligación, ni una imposición, Señor, ni una ley. No, Señor, que sea producto de la gracia, del entendimiento, del agradecimiento. Señor, levantamos nuestras manos y decimos: perdóname, Señor, porque yo no me he interesado en otros, Señor. Perdóname, Señor, porque no me he interesado en otros como debiera, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Dios bendito y amado, extiende tu mano de poder, de bendición, de misericordia a la vida de tus hijos y de tus hijas que estamos aquí en esta noche. Sana al enfermo, provéele al necesitado, restaura, Señor, familias, matrimonios. Se la roca en el corazón y para el corazón de tu pueblo. Y pon en mi mente y en mi corazón: ¿a quién voy a ir a buscar? ¿Por quién voy a preguntar? En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a esta congregación y bendice a mis hermanos a través de la señal, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús.